Hay personas que nunca han sentido la presencia del Señor, como yo la sentí aquella vez que estábamos ahí un montón de muchachitos, que todos tocábamos la banda, algunos tocaban acordeón, otros tocaban otro instrumento, y yo tocaba trompeta, tenía a mi mejor amigo, tocaba trompeta también, y después otros tocaban otra clase de instrumento. Y ahí orando recibí algo extraordinario, pero hay gente que nunca sintió nada. Y el domingo pasado, creo que fue el domingo pasado, que yo cité un texto de Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, donde habla que el apóstol Pablo fue a predicar a Atenas, donde estaban los sabios griegos. Y él, ¿se acuerdan que leímos ahí? Dice, Pablo dice, mirando, dice, recorriendo la ciudad, dice, de ustedes, he visto que ustedes tienen muchos dioses, dioses del amor, dioses de la fertilidad, dioses de las cosechas, dioses de los ríos, dioses del trueno, dioses de la lluvia, tienen dioses de todo, dice. Y mirando, dice, he visto una estatua, una cosa que había ahí, un monolito, digamos, que decía, al Dios no conocido. Ese era por las dudas. Cada uno se refugiaba en un Dios, pero puede ser que haya otro más, pero no lo conozco a ese Dios. Dice, ese Dios que ustedes no conocen es el que yo les vengo a predicar, dijo el apóstol Pablo. Extraordinario, ¿eh? Hay que hablar ahí con los sabios eso, y decirle, yo le vengo, y lo empezó a explicar. Porque dice, el Dios que ha creado todas las cosas, el Dios que da aliento a todo lo que existe, a nuestra vida, no necesita de templos, porque Él quiere el morar en los corazones. El templo para Dios, el lugar para manifestarse, no es en el templo, en el edificio, sino en el corazón. Dice, y muchos no han sentido esa presencia de Dios, y el apóstol Pablo dice, pero en Él, en Dios, nos movemos y existimos y somos, porque todo lo que hay ha sido creado por Dios. Y Dios es el que le da a todos aliento de vida. El capítulo 17 de Hechos de los Apóstoles decía todo eso. Hay personas que nunca han sentido la presencia del Señor. Y bueno, algunos quisieran saber, dicen, ¿yo cómo puedo hacer? ¿Cómo puede ser que yo llegue a Dios o que Dios llegue a mí? Bueno, vamos a leer algunos versículos. Primero vamos a leer San Juan capítulo 7, versículo 1. Vamos a leer unos cuantos versículos, porque es todo un relato de lo que pasaba. A ver. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea. ¿Galilea qué era? ¿Se acuerda que le hemos leído en la Biblia? Israel se dividió en dos partes. El reino del sur, que se llamaba Judea, y el reino del norte, donde estaba Galilea, donde estaban los samaritanos, todo eso que uno lee en la Biblia, es el reino del norte. ¿Y dónde andaba Jesús? En Galilea, en el reino del norte. Pues no quería ir a Judea. ¿Qué había en Judea? Estaba el templo de Jerusalén, que después fue destruido por el ejército romano. No quería andar en Judea
porque los judíos procuraban matarla. Seguimos leyendo, ¿eh? Seguimos, ahí está. Y estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Seguimos, vamos a toda máquina porque hay muchos versículos para leer. Y le dijeron sus hermanos, los hermanos de Jesús. Vio que alguno dice, no, Jesús no tuvo hermanos. Dice, tuvo primos. No, hermano, muchas veces dice que los hermanos de Jesús. Aparte, los primos no podrían tener mucha confianza con Jesús. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea. Así, andate de Galilea y andá a Judea, andá allá donde están los judíos. Porque los del otro reino eran muy rebeldes. Entonces, andate allá con los judíos, que esos son más santos. Andá allá. Los mismos familia de él le decía, a Jesús. Sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. A ver, ¿qué más? Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas hace, manifiéstate al mundo, ¿vio? Manifiéstate. Yo quiero ver, yo quiero comprobar. Y ellos decían, andá y mostrale al mundo. Pero Dios no hace lo que nosotros queremos. Nosotros tenemos que hacer lo que Dios quiere. ¿Entiendes? Nosotros pedimos, yo quiero que Dios me haga esto, entonces yo voy a ir a la iglesia. Bueno. Dios no es chiquitito que va a hacer, bueno, lo que vos me digas yo voy a hacer. No. Estamos para obedecer a Dios, no para que Dios nos obedezca a nosotros. Entonces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Dice, ¿vos por qué estás acá en Galilea? Estaba evangelizando Jesús. Estaba echando fuera demonios, estaba sanando a los enfermos, estaba enseñando a la gente perdida. Porque la gente buena, la gente religiosa, ya es religiosa. Él fue a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, a los que habían sido fieles pero andaban perdidos. A eso fue a buscar el Señor. Y en esta tarde también está buscando a los que se perdieron y vuelven. Bueno, Jesús quiere manifestarse a tu vida. Si estas cosas hace, manifiéstate al mundo, le decían los parientes. A ver, ¿qué más? Seguimos. Porque ni aun sus hermanos creían en él. A ver, ¿qué más? Entonces Jesús le dijo, mi tiempo aún no ha llegado. Fíjese, ellos querían, ¿por qué vos, Jesús, vos que tenés tanto poder, vos que haces tantos milagros, vos que enseñás mejor que ninguno, ¿por qué no vas y hablás ahí de una vez por todas y ya les enseñás todo? ¿Por qué no haces eso? Y Jesús dijo, ustedes no se metan porque mi tiempo no ha llegado. Yo sé cuándo tengo que hacerlo. A veces pasa mucho tiempo y la gente dice, ¿por qué Dios no hace algo? ¿Por qué? Y un día cuando todos se olvidan, Dios hace algo. Porque el tiempo de Dios es diferente a nuestro gusto. O lo que nosotros queremos. Pero que Dios va a orar, eso es seguro. Que Dios va a bendecir, eso es seguro. Que Dios va a hacer milagros, eso es seguro. Pero cuando Él quiera, no cuando nosotros queremos. Y entonces, hermano, ¿qué hacemos? Y oremos para que Dios nos bendiga. Oremos para que Dios nos... Bueno, entonces Jesús le dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre. Claro, ustedes están siempre apurados. Señor, dame paciencia, pero dámela ahora. Qué vivo. Tené paciencia. Seguimos leyendo.
No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí, dijo Jesús, me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Porque Jesús le decía, ustedes son desobedientes, ustedes son pecadores, ustedes tienen que arrepentirse. Dice, por eso me aborrecen a mí y a ustedes no los aborrecen. Ustedes hablan y quieren que yo vaya para allá, que venga para acá, pero a ustedes no los aborrecen. A mí me aborrecen porque yo le estoy predicando la verdad. Mire, eso era lo que pasaba. Seguimos leyendo. Suban ustedes a la fiesta del templo de Jerusalén. Yo no subo todavía a esa fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. El tiempo de Dios. A lo mejor esta tarde es el tiempo de Dios para algunos. Yo no sé. No conozco la mente de Dios. No conozco tu mente y tus sentimientos. Pero sé que cuando nos reunimos, Dios ha prometido que va a estar en medio de nosotros y a lo mejor ha llegado el tiempo para algunos para que Dios haga una obra maravillosa. Para que Dios se manifieste. No cuando cualquiera diga, ahora quiero que se manifieste. Y no sabemos. A lo mejor es dentro de 10 minutos. No sabemos. Seguimos. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Se quedó allá con los malos, digamos. Porque allá los que estaban en el reino del norte eran todos sabandijas. Bueno, ¿qué más? Pero después que sus hermanos habían subido, entonces Jesús también subió a la fiesta. No abiertamente, sino en secreto. Mire cómo actúa Dios. Dios, decían ellos, manifestate ahora, mostrale tu poder ahora, enseñales la verdad para que aprendan de una vez por todas. No, dijo Jesús, vayan ustedes, vayan ustedes, yo me quedo. Pero él en secreto fue. ¿Por qué? Dice, subió a la fiesta no abiertamente, sino como en secreto. Jesús ama la verdad en lo íntimo, dice la palabra, en lo secreto. Hay gente que hace un barullo, qué sé yo, y bueno, está bien, cada uno que haga lo que pueda. Pero hay personas que sienten algo adentro, muy adentro. Esa es la verdadera obra profunda de Dios. A ver, ¿qué más? Y le buscaban los judíos en la fiesta. Claro, era tan famoso Jesús. Había tantos milagros. La gente toda comentaba. Era la fiesta de los judíos, que iban todos los judíos a adorar al templo de Jerusalén. Y Jesús andaba en secreto. En secreto. ¿En cuántos templos raros andará Dios ahora en secreto? Que nadie se da cuenta que Dios está mirando y está en secreto. Y los otros, creen, prenden una vela y qué sé yo. Y Dios está mirando. Pero no mirando las velas, ni los santos, mirando los corazones. Seguimos leyendo. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está Jesús? Porque lo querían matar, lo estaban persiguiendo. Pero Jesús estaba en secreto. ¿Qué más? Seguimos. Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Claro, porque Jesús hablaba un lenguaje diferente. No es que estaba contra el judaísmo, pero enseñaba cosas nuevas. Y a los judíos les reventaba. Dice, ¿con qué poder habla? ¿Quién lo puso a para que venga a hablarnos de esa manera? Y Jesús le contestaba, bueno, hagan ustedes los milagros que yo hago.
Si no me creen a mí, crean a mis obras, decía Jesús. Y ahí dice que rechinaban los dientes porque no podían hacer milagros. Hablaban mucho, pero no tenían poder. Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud. Todos habían ido a la fiesta judía, pero no hablaban de las cosas judías. ¿Vio? Contaba uno, ¿vio ese Jesús? ¿Vio los milagros que está haciendo? Y otro dice, sí, aparte cómo habla Jesús, ¿eh? Mejor que los maestros rabinos, ¿eh? Sí, claro, y un comentario todo de Jesús. ¿Qué más? A ver. Pero ninguno hablaba abiertamente de Jesús por miedo a los judíos. Claro, el problema con los judíos es medio parecido como ahora, que yo a veces veo en los noticieros, dice, porque a la iglesia católica cada vez va menos gente. Esta semana vi varios noticieros que decían eso, que hablan contra el Papa, que no sé qué dice el Papa, que esto, que lo otro, qué sé yo. Dice, cada vez, y sí, dice otra periodista que está al lado, lo que pasa es que se van con los evangelistas. Claro, y lo mismo pasaba en tiempos de Jesús. Dice, los judíos estaban enojados. ¿Por qué? Y porque toda la gente se va atrás de Jesús. ¿Y por qué se van atrás de Jesús? Y porque recibían bendición. Porque le decía palabras que decía, oh, me gusta más lo que dice Jesús que lo que dicen esos rabinos. Y se enojaban los judíos y querían encontrarlo a Jesús. Jesús andaba por ahí, pero en secreto. No se asuste, ¿eh? Debajo de la silla suya no hay nada. Seguimos. Mas a la mitad de la fiesta, que duraba varios días, subió Jesús al templo y enseñaba. El templo era inmenso, tenía varias manzanas, grande era. Era el templo nacional de los judíos. Mas a la mitad de la fiesta, subió Jesús al templo y enseñaba. ¿Qué más? Y se maravillaban los judíos y decían, ¿cómo sabe estas letras sin haber estudiado? Ahora que lo vemos nosotros a la distancia, decimos, y porque era Dios, sabe más que todo. Pero en ese tiempo era un hombre Jesús, porque Dios se encarnó. Eso nos enseña la palabra de Dios. Entonces, ¿dónde aprendió? Si este no aprendió en ningún lado, ¿cómo es que sabe más que todos? ¿Dónde aprendió? Dios sabe todas las cosas. Bueno, nosotros por eso estamos reunidos acá, para escuchar la palabra de Dios, a ver qué nos dice el Señor. Bueno, seguimos. Y Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió, o sea, del Padre. ¿Qué más? Seguimos. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Qué más? Seguimos. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Seguimos. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Mire cómo habló Jesús. Le decía, ustedes son fanáticos de la ley de Moisés. ¿Y por qué no cumplen la ley de Moisés? ¿Y por qué procuran matarme? Y nosotros no. Pero le daba miedito las palabras de Jesús porque cada vez más gente seguía a Jesús. Vamos a leer otro versículo en San Lucas capítulo 24, el versículo 15, que nos habla de cómo Jesús a veces anda en secreto
y a veces se manifiesta. Porque como dijo el apóstol Pablo en Hechos capítulo 17, dice, porque en Dios nos movemos y vivimos y somos. O sea que Dios está en todas partes, lo que quiso decir. Que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. ¿Qué había pasado? Esto es después de la resurrección de Jesús. Jesús muchas veces anunció, está en la Biblia, en todos los evangelios, dice, a mí me van a matar, a mí me van a matar, me van a quitar la vida, pero yo voy a resucitar y me presentaré ante ustedes. Y les recalcaba y decía, no, maestro, no diga eso, qué sé yo. Acá ya había sido crucificado y ya había resucitado. Si usted lee ese capítulo 24, es toda la resurrección de Jesús. Un milagro que no se puede creer. Pero es lo que todos los que estaban ahí lo vieron todo esto. Entonces, volvían caminando, porque no había colectivo, no había asfalto, no había Uber, no había nada en aquel tiempo. Caminando volvían. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Eran mujeres, porque las que más sirven en las iglesias son las mujeres. Los varones con el tiempo, viste, aflojan y se meten. Dice, bueno, hay que ver los hombres, pero la mujer dice, ay, sí, estoy contenta, no sé. Las mujeres tienen algo con Jesús. Entonces, enseguida dice, ay, lo amo a Jesús. Es raro que usted le escuche a un hombre que diga, ay, yo lo amo a Jesús. Es un misterio, pero es así. Yo le digo porque toda mi vida escucho eso. Es raro que usted escuche a un hombre que diga, ay, yo lo amo a Jesús. Generalmente no. Bueno, seguimos, a ver qué más. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conocieran a Jesús resucitado. Jesús había resucitado y ellos se volvían comentando, vio qué cosa, cómo lo crucificaron. Y tan lindo que nos enseñaba. Y cuando nos ponía las manos, sentíamos algo extraordinario. Y Jesús iba caminando al lado, pero ellos no se daban cuenta. A ver, seguimos. Y les dijo, ¿qué están hablando? ¿Qué tienen entre nosotros mientras caminan? ¿Y por qué están tristes? Mire, sigamos. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Vos sos el único que fuiste al templo de judío, a la fiesta, y lo que ocurrió, que crucificaron al maestro, a Jesús de Nazaret, lo crucificaron. Era Jesús, le estaban diciendo a Jesús eso, porque no se daban cuenta que el que estaba hablando con ellos era Jesús, iba caminando con ellos. O sea que a veces el Señor está al lado nuestro y no nos damos cuenta. La Biblia explica por qué. Porque si se manifiesta el Señor, por ahí que nos morimos del susto, por la gloria y la potencia. Eso ocurrió varias veces, la presencia de Dios está relatado en la Biblia. Y quedaron fusilados los que sintieron esa presencia poderosa. Dios tiene diferentes formas de manifestarse a las personas, pero Dios quiere manifestarse. Entonces dice, tú eres el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que han acontecido en estos días. Sigamos, a ver qué más, qué dice.
Entonces Jesús les dijo, ¿qué cosa? ¿Qué pasó? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes. Vio que no son solo los judíos, eran los gobernantes romanos también. Porque algunos dicen, lo mataron los judíos. No, y los gobernantes romanos. Y lo sentenciaron a muerte y lo crucificaron. ¿Tú eres el único que no se enteró de eso? ¿A dónde estaba Jesús de Nazaret? ¿O no? Era Jesús, pero ellos no se daban cuenta. Bueno, sigamos. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que está enterrado Jesús. A ver, ¿qué más? Sigamos leyendo. Aunque también nos han asombrado unas mujeres, las mujeres están metidas en todos lados, nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. ¿Qué más? A ver. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Jesús vive. ¿Cómo? ¿Tú no te enteraste de esas cosas? ¿Y era Jesús? Sí, ya lo sospeché desde un principio, nada más que no les quería decir. Para que ustedes se avivaran, se dieran cuenta. Porque muchas cosas del Señor, de la obra del Señor, la gente dice, ¿cómo puede ser esto? Yo no lo entiendo. Y claro que no lo entendemos. Jesús tiene que hacer un esfuerzo grande para que nuestra cabecita pueda entender de vez en cuando algo. Bueno, a ver qué más. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres dijeron, pero a él, a Jesús, no lo vieron. ¿Dónde está Jesús? ¿Qué pasó con Jesús? A ver, vamos a seguir leyendo. Entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Ahí empezó el Señor a decirle. Ustedes no han creído lo que yo les decía. ¿Se acuerdan lo que yo les decía? Lo que los profetas habían profetizado. ¿Se acuerdan? Y ellos, ¿y ahora qué hacemos? A ver, vamos a seguir leyendo. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? A ver, ¿qué más? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que decían de él, de Jesús. Iban caminando, todos caminando ahí. Eran mujeres, caminando y Jesús al lado. ¿Ustedes se acuerdan lo que decía Moisés? ¿Se acuerdan lo que decían los profetas? ¿Se acuerdan lo que yo les enseñé? Que es necesario que el Cristo, el ungido de Dios, padeciese y que iba a morir y que iba a resucitar. ¿No se acuerdan? ¿Por qué no creen a lo que dicen las mujeres que ha resucitado? Que los ángeles dijeron que ha resucitado. ¿Por qué no creen? Tienen que creer. A ver, vamos a ver qué pasa. Esto se está poniendo interesante. ¿Qué más? Llegaron a la aldea a donde iban y Jesús hizo como que seguía de largo. Por ejemplo, llegaron a Casanova,
Y bueno, las mujeres entraron ahí para el lado de Atalaya y Jesús siguió para el lado de González Catán. Hizo, pero ahí se dio vuelta en la esquina. ¿No? Hizo como que se iba Jesús. A ver, ¿qué más? Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entonces entró a quedarse con ellos. Vení, quédate con nosotros, pareces un hombre bueno, ¿eh? Las cosas que nos estás diciendo de Moisés, de los profetas, de Jesús, como él había dicho que iba a morir, iba a resucitar, todo eso es muy lindo. ¿Por qué no te quedas con nosotros y nos sigues hablando? Yo me iba a ir, dijo Jesús, pero me voy con ustedes. Y dice, y entró a quedarse con ellas, sería. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Qué bárbaro, ¿eh? Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. ¿Qué más? A ver. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Era Jesús, dice, con razón. Era Jesús. Cuando partió el pan es igual como lo hacía cuando estaba con nosotros. Bueno, si usted sigue leyendo va a ver todas las cosas que sucedieron. ¿A cuánto se le apareció Jesús resucitado? Que lo vieron. Fue maravilloso. El Señor está, siempre está, pero no siempre se manifiesta. A veces está en secreto y a veces se manifiesta. Ojalá que en esta tarde se manifieste a tu vida, que bendiga tu vida, que bendiga mi vida, que nos bendiga a todos nosotros y que se manifieste a aquellos que quieran sentir la presencia de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú estás en todas partes. Tú eres el creador de todas las cosas. Y a veces te manifiestas, Señor. Te ruego que te manifiestes a esa persona que quiere saber la verdad. Quiere sentir algo de Dios. Bendice, Señor. Perdona, Señor. Transforma, Señor. Y sana a los enfermos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Que Dios le bendiga.